les voy a mencionar al final qué es lo que hay que hacer con las emergencias, con epilepsias. Epilepsias no lo van a manejar casi nunca, salvo que hagan la especialidad. Y lo que sí tendrían que haber hecho, el año pasado hice, no sé por qué no está en el SILAUS, en lugar de epilepsia, es tromboembolismo pulmonar. Que eso sí, la anticoagulación sí es algo que ustedes tienen que manejar, y eso va a ser un adelanto de lo que vamos a ver. La principal causa de muerte de un paciente con cáncer, ¿cuál es? Es embolismo pulmonar, ¿ok? El tromboembolismo pulmonar. Entonces, y justamente la lectura que les mandé de demencias fundamentalmente tenía la idea de sacar un par nada más de preguntas ahí, porque en realidad ahorita vamos a ver cómo es el manejo de demencias en el futuro va a cambiar, pero es un futuro que todavía está un poco lejano para nosotros. Estamos hablando de 2025, que van a empezar los anti-tau, los anti-beta, ¿no? Entonces eso todavía está lejos. Pero es algo que ya tenemos que ir mirando, porque eso está en fase, ustedes lo van a ver en fase de aprobación en los próximos años. Y lo que les voy a mandar hoy día, se me había pasado, pero es sencillísimo, es básicamente esto, anticoagulación, ¿ok? De ahí va a ser el lunes el pretest. Es una cosa sencilla de lo que vamos a hablar ahora, ¿ok? Entonces, todos sabemos que la trombosis venosa profunda, ¿no? Todos sabemos que la trombosis venosa profunda es fundamentalmente el proceso que antecede al 90% de los embolismos pulmonares. O sea, el 90% de los embolismos pulmonares son tromboembolismos pulmonares. Entonces, el embolismo pulmonar como tal, el 90%, ¿qué son? Pues esos sí son los verdaderos TEPS, tromboembolismos pulmonares. Mientras que el otro 10%, un 9%, son embolismos grasos. No, cuando digo embolismo graso no me estén mirando raro, o sea, no tiene nada que ver con la grasa que uno se excede en comer, sino tiene que ver con ¿qué? Algo por ahí, pero fundamentalmente tiene que ver, nadie se ha fracturado acá nunca un fémur o un húmero, ¿no? O sea, ¿quiénes se fracturan un hueso húmero o un hueso fémur, un hueso largo? Deportistas, accidentes, gente joven. Entonces, en realidad es el embolismo de gente joven donde uno se emboliza fundamentalmente ¿qué? Huesos largos. Entonces, el 9% de los embolismos pulmonares se deben a grasa que viene de las fracturas de huesos largos. Fracturas de huesos largos. Entonces, eso específicamente no se anticoagula, es mucho más sencillo de manejar. Ok. Entonces, como decíamos, el 90% son embolismos pulmonares. La trombosis venosa profunda es una enfermedad fundamentalmente asociada a factores que tienen que ver con trombofilia, estasis, daño endotelial y algunas otras enfermedades que pueden predisponer. Entonces, si yo saco este 9%, doctor, pero ¿y el 1%? El 1% es todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Cuando pasen por gineco-obstetricia, ¿qué van a ver? Meconiales, ¿no? Van a ver embolismos de líquido amniótico, por ejemplo, ¿no? Cuando pasen por cuidados intensivos, van a ver rupturas de pequeños catéteres, producen émbolos. Entonces, todos los demás embolismos que pueden producirse por pequeños catéteres, dispositivos, por remoción también grasa, pero ¿de qué? Por ejemplo, cuando lo que van a hacer cirujanos plásticos, ¿no? Cuando remuevan la grasa, ahí sí, la grasa del abdomen, todos ese grupo van a caer en el 1% que falta, mientras que el 9% caen en las fracturas de huesos largos. Entonces, el 90% que nos interesa para esta revisión que quería hacerles es fundamentalmente parte de la gran trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda tiene todas esas situaciones que habíamos dicho, la trombofilia. Entonces, ¿cómo se hace uno trombofílico? La trombofilia puede ser primaria o puede ser primaria. El trombofílico primario es un paciente que fundamentalmente tiene una deficiencia en algún factor de trombolisis. ¿Cuáles son los 3 factores básicos?
antitrombina 3, proteína C y proteína S. Entonces vamos a ver que puede ser antitrombina 3, ¿no? Proteína C o proteína S. Hoy en día, lo más frecuente, hoy en día está asociado a proteína C, pero asociado a una mutación, siempre la mujer mutante, en el buen sentido, mutación del factor 5 de Leiden, que es propio de mujeres. Entonces la mutación del factor 5 de Leiden predispone a que la mujer pueda hacer deficiencia de proteína C, asociada a este problema. Y eso lo hace generalmente durante la gestación, cuando toma estrógenos, ¿no? Entonces, durante periodos de riesgo. Entonces, por eso ustedes explicarán por qué hay un factor de riesgo en, por ejemplo, tomar anticoncepción, estrógenos, porque incrementa, o sea, puede activarse un factor 5 en Leiden. Entonces, uno debería entrar en realidad a esa medicación haciéndose un estudio genético básico. Lo otro es, aquí, cuando como toda mujer que gesta va a tener esa posibilidad de que haga una trombofilia asociada a este problema. Pero estos son problemas primarios que pueden aparecer, y existe también lo que se llama el síndrome antifosfolipídico primario. El síndrome antifosfolipídico primario es la primera causa de trombosis primaria en hombres entre 20 y 50 años. Incluso el accidente cerebrovascular temprano en varones está muy asociado a justamente antifosfolipídico primario, varones. Mujeres, factor 5 de Leiden. El antifosfolipídico, como ustedes bien saben, ¿no? Es una trombosis ¿de qué? Arterial o venosa. Puede ser arterial, por ejemplo, pueden hacer accidentes cerebrovasculares, pueden hacer strokes, y puede ser venosa, ¿no? Puede ser una trombosis venosa profunda, trombosis del seno marginal del cerebro, o sea, puede ser de varios sitios. Entonces, el antifosfolipídico primario, por ejemplo, en varones, típicamente aparece entre los 20 y 50 años. Entonces, ese es lo clásico. ¿Cómo es el antifosfolipídico? En general, tiene trombosis arterial o venosa asociado a la presencia de anticoagulante lúpico o anticuerpos anticardiolipina, ¿no? O también llamados anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces es una enfermedad que la vemos en reumatología fundamentalmente porque tiene un factor autoinmune muy fuerte y que tiene mucha asociación en su secundarismo al lupus. Lupus produce, y es uno de los criterios diagnósticos, de los 17 criterios diagnósticos actuales, es la presencia de anticoagulante lúpico o la presencia de antifosfolipídicos, anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, si uno tiene anticoagulante lúpico, antifosfolipídicos, incluso BDRL falso positivo, que fue la prueba inicial, y si a eso uno le suma la presencia de cualquier tipo de trombosis, entonces uno puede hacer diagnóstico de antifosfolipídicos. En el caso de la mujer tiene un factor más, que es el antecedente de pérdidas fetales o pérdidas, ¿no? O pérdidas tardías, ¿no? O sea, óbitos o pérdidas fetales tardías, que es otro antecedente importante. Entonces, todas estas trombofilias primarias y algunas ya ven adquiridas pueden producir trombosis venosa profunda y por ende tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque la fuente fundamental de un embolismo que va al sistema pulmonar es justamente el sistema venoso profundo de miembros inferiores. Entonces la trombosis venosa profunda de miembros inferiores es la fuente básica de donde generalmente parten los trombos al pulmón, pero no cualquier vena profunda, sino aquellas por encima de la rodilla. O sea, estamos hablando del sistema fundamentalmente femoral, iliofemoral, incluso puede ser también cava y hasta suprahepática, que son más raros, pero fundamentalmente femoral, iliofemoral. Incluso un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar, demostrado que es tromboembolismo pulmonar, y que no encuentran ningún factor de riesgo, que ahora vamos a ver otro factor de riesgo, háganle un Doppler bilateral en miembros inferiores y en el 60% de esos pacientes van a encontrar
coágulos, o sea, van a encontrar trombos, pero que no producen clínica. El 60% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar que no encuentran ningún antecedente importante y no encuentran trombosis, le hacen un Doppler bilateral y van a encontrar trombos en el sistema iliofemoral sin que haya producido clínica. Entonces la trombosis venosa profunda, ojo, no confundir con la superficial. Una de las grandes burradas, disculpe que lo diga así, que hacen los colegas cuando recién entran jóvenes o cuando entran internados, es que un Doppler y obviamente el ecografista les ve todo el sistema. Y le ponen trombosis de la safena, trombosis de la femoral superficial, olvídense, eso no va a producir jamás un coágulo al pulmón. Esas trombosis se pueden producir por compresión, por infección. Si yo tengo una celulitis y me hacen una ecodoppler, probablemente una celulitis extensa, por ejemplo en la pierna, probablemente le hagan un Doppler y van a encontrar trombosis de la safena. Signos interiores de trombosis. Y eso no es embolismo, no es trombosis venosa profunda. Es más, la profunda de las popliteas es un riesgo muy bajo, muy bajo, comparado, tiene que ser específicamente por encima de la rodilla para que tenga un riesgo importante. Y ustedes me dirán, doctor, pero solamente miembros inferiores y los miembros superiores. ¿Habrá trombosis de miembros superiores? Sí existe trombosis de miembros superiores. Pero la trombosis de miembros superiores está relacionado, en primer lugar, a catéteres. Hoy en día la primera causa es catéteres. Entonces, en miembros superiores, la trombosis profunda de miembros superiores, aquí está en primer lugar, catéteres. Catéteres venosos centrales. Y hoy en día usamos catéteres para todo. Para acceso vascular, para colocar dispositivos intracardíacos, para poder hacer nutrición parenteral, para poder colocar marcapasos, o sea, se ponen catéteres a cada rato. Para la quimioterapia, los pacientes viven 1 o 2 años con un POR y generalmente pasan la quimio y no se les retira el catéter por hasta 2 años después de haber terminado su quimio, porque lo pueden todavía seguir requiriendo. Entonces, la primera causa de trombosis en miembros superiores es la presencia de algún cateterismo. La segunda causa es ejercicios violentos, ¿no? Aquellos que usan la mano de forma violenta. Estoy mirando varios acá. No, ejercicios violentos, racquetball, no sé si han jugado alguna vez, squash, si han jugado alguna vez, racquetball sí se juega, ¿no es cierto? No juegan, nunca he jugado racquetball. Bueno, frontón no se estudiaba, nunca he visto por frontón. High alay es una pelota muy rápida, pelota vasca, o sea, estamos hablando de deportes de alta violencia en el movimiento del brazo, que van a lesionar generalmente las braquiales. Y la tercera causa es secundario a algunos paraneoplásicos, específicamente de páncreas. O sea, el páncreas se asocia y puede producir un síndrome Trousseau, se llama, que es un paraneoplásico de páncreas que produce trombosis de miembros superiores y en varios sitios más. Entonces estamos viendo toda esa situación que al final se va a manejar muy parecido. Entonces la trombosis venosa de miembros inferiores es la clásica que precede al embolismo pulmonar. ¿Cuál es el gran riesgo de tener una trombosis de miembros inferiores venosa profunda? Que dispare el coágulo del pulmón. Porque al final, si de algo te puedes morir, no es de eso, sino te vas a morir del coágulo que va al pulmón. Entonces ese es el gran problema. Y como que los pacientes con cáncer se mueren de eso. Y los pacientes con cáncer hacen una trombofilia secundaria. Entonces, ¿quién hace trombofilia secundaria? Neoplasias. Entonces las neoplasias activas hacen una trombofilia secundaria por deficiencia en proteína C principalmente, pero eso se llama, es una paraneoplásico en realidad. O sea, la trombosis venosa profunda producida en una neoplasia se considera un paraneoplásico, porque la deficiencia la hacen fundamentalmente por deficiencia de acción, por proteínas inhibidoras. Entonces, es un paraneoplásico fundamental. Entonces, hay otras enfermedades que secundariamente pueden inducir a trombosis. Por ejemplo, un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico, pierdes proteínas en cantidad. Y entre las proteínas que pierdes antitrombina 3. Y si yo pierdo antitrombina 3, entonces estoy produciendo una deficiencia de antitrombina 3. Yo le decía, la deficiencia de antitrombina 3, proteína C o proteína S es causa de trombosis venosa profunda. Entonces tengo también el síndrome nefrótico.
esto como trombofilia, punto 1, factor. Otro segundo punto, la estasis. La estasis, por ejemplo, miren, yo me imagino que ustedes varios deben haber viajado, deben haber cruzado el charco, ¿no es cierto? Deben haber varios que han cruzado el charco. Cruzar el charco es cruzar el Atlántico, ¿no es cierto? O sea, entonces, un viaje mayor de 6 horas ya incrementa el riesgo. Un viaje que dura 10 a 12 horas incrementa el riesgo de estasis. Eso se llamó, en los años fines de los 90, se describió por primera vez un artículo muy bonito en el New England que se llamaba Síndrome de la clase turista. Entonces en los años 90 aparecen la crisis de las líneas aéreas y comienzan a disminuir el espacio entre un asiento y otro. Entonces la gente no estiraba las piernas y podías estar sin estirar las piernas horas de horas, y eso producía una severa estasis con daño endotelial. Y entonces había gente que llegaba a su destino y a veces comenzaba con dolor y hacían trombosis, ¿no? Incluso clásicamente la descripción inicial aparece con 2 o 3 casos de pacientes que hicieron embolismo pulmonar, ¿no? Y con una fatalidad a raíz del síndrome de lo que se llamó en esa época clase turista. Entonces ahí, por ejemplo, es una estasis provocada por el exceso de tiempo que uno está en una sola posición. Entonces dense cuenta que además de ese, que todavía sigue siendo un cuadro, ojo, todo paciente que tiene riesgo de trombofilia y que va a hacer ese viaje, y a ustedes le van a preguntar, la tía tiene cáncer de mama. Le dije, hijito, ¿puedo viajar mis hijos me han regalado un pasaje para irme a Europa? Sí, tía, ándate, pero usas tu enoxaparina. Te vas a llevar tu enoxaparina. Te la pones en el abdomen, subcutáneo, todos los días, 40 miligramos a 60 miligramos. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero eso sí, te colocas tu enoxaparina. Mínimo aspirina. Entonces la estasis demuestra eso, pero la estasis mayor es la postquirúrgica y especialmente los traumatológicas. La traumatológica clásica, reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla. Entonces, por eso que las cirugías traumatológicas clásicamente tienen protocolos de prevención. Que usan warfarina o usan los nuevos NOACs. O sea, los NOACs, que son los noveles, ¿no?, anticoagulantes, que sí los hemos revisado en fármacos, ¿se acuerdan? Dabigatran, Rivaroxaban, Epixaban, que son hoy en día mucho más prácticos de usar. Entonces la cirugía toda cirugía mayor de 30 minutos ejerce un riesgo, porque el paciente, en función del tiempo quirúrgico, está más tiempo postrado en cama. Entonces el problema no es tanto la cirugía, sino la postración y el daño endotelial que ejerce, y la postración postquirúrgica. Entonces, ¿quiénes más tendrán éstasis? Pacientes postrados por secuelas neurológicas, por accidentes, pacientes postrados por traumatismos encefalocranianos, traumatismos vertebromedulares. Entonces, todo lo que es postración causará al final, ¿qué cosa? Causará justamente la posibilidad de que la estasis y el daño endotelial provoquen coágulos en miembros inferiores y eso puedan viajar hacia el pulmón. Entonces, fundamentalmente viene de este problema de miembros inferiores. Entonces, existe un riesgo adicional en el paciente obeso, que tiene disminución del retorno venoso. Entonces, el obeso tiene un factor de riesgo adicional a todos estos problemas. Y existe una serie de enfermedades. En los hospitales, el riesgo mayor, ¿quién lo tiene? Los pacientes en cuidados intensivos. Los pacientes en cuidados intensivos suelen estar tiempos prolongados, ¿no?, en sedación y sin casi ninguna movilidad. Bajo sedación, bajo sujeción, y entonces esos pacientes hacen estasis. Y entonces vamos a ver que en cuidados intensivos hay protocolos. Casi todos los pacientes utilizan lo que se llaman los sistemas de compresión, ¿no?, los sistemas de compresión, descompresión de miembros inferiores para tratar
disminuir la formación de trombos en miembros inferiores. ¿Cuál es la clínica? La clínica clásica del tromboembolismo pulmonar es una disnea súbita. Siempre es súbito. Esto es lo clásico, disnea súbita, asociado generalmente a dolor torácico no anginoso, asociado a taquicardia, a taquimnia, fiebre, tos, hemoptisis. Miren qué rica la clínica. Entonces un paciente que está tranquilo pero con riesgo, de pronto cuando ustedes sean internos, de repente su paciente en la tarde los dejaron solos y comienza, la enfermera le dice: doctor, está desaturando el paciente del 1067B. Y se van a verlo y el paciente le han puesto oxígeno, está desaturando, pero lo vio sentado, agitado, y dice: doctor, me duele el pecho. Y ustedes lo primero que van a pensar tontamente es que es un infarto de miocardio, ¿no? O sea, ¿por qué va a ser un infarto un paciente? Podría tener factores de riesgo, pero está con disnea y la enfermera le puso la saturación. Si está desaturando, tiene dolor torácico y le preguntan ¿cómo es el dolor? Y es un dolor torácico no anginoso. Es opresivo, no, doctor, es un dolor lancinante, es un dolor que me corta la respiración, no es un dolor anginoso. Entonces está disneico, dolor torácico no anginoso, hipoxémico, respirando rápido, taquimneico. Entonces ustedes, como son buenos internos, le sacan un AGA. Le sacan un AGA y lo primero que van a ver es una severa hipoxemia. Generalmente van a ver mínimo una hipoxemia, o sea, el PO2 bajo. Y el PCO2 debería estar también bajo, porque toda respuesta a hipoxemia clásicamente produce taquimia y alcalosis respiratoria. Entonces, siempre que tienen ustedes hipoxemia, la respuesta inmediata siempre va a ser hiperventilación. Y para que ustedes tengan hiperventilación, tienen que tener el PCO2 abajo. Si ustedes se encuentran en el AGA un PCO2 alto, entonces eso aleja la posibilidad de embolismo pulmonar. O sea, un PCO2 alto aleja el diagnóstico. Y clásicamente el embolismo pulmonar es un problema BQ, se llama, ¿no? Es una mala relación ventilación-perfusión. Entonces la perfusión está comprometida, incrementa el espacio muerto, ¿ok?, del pulmón, y incrementa la gradiente alveolo arterial. Entonces esto generalmente es una de las gradientes más altas que ustedes van a ver en el AGA. Entonces el AGA es básico en estos pacientes para el diagnóstico. En segundo lugar, le van a hacer ustedes su electro. ¿Y qué van a ver en el electro? Es parte del examen clínico hoy en día, no es un examen tan auxiliar, entonces tienen que hacer correlación con el cuadro. Y lo que van a ver clásicamente en estos pacientes es taquicardia sinusal, y pueden ver un patrón muy característico llamado S1 Q3 T3. S1 Q3 T3. ¿Qué significa eso? Que en onda 1, en derivada 1, van a encontrar una onda S profunda, que normalmente no suele haber S, ¿no? No suele haber S en la onda 1. Y en 3 van a encontrar una onda Q, que no suele haber tampoco, y una T negativa. Entonces, por eso se llama patrón S1 Q3 T3, típico del embolismo pulmonar, del tromboembolismo pulmonar, que se ve en 20 a 30% de los pacientes nada más. Y le tienen que pedir su radiografía de tórax. Lo más importante de la radiografía de tórax es que no tenga neumonía. Si tiene una neumonía, olvídense. Entonces tu paciente está haciendo su neumonía, su hipoxemia por neumonía. Entonces si tiene un problema parenquimal que explique la hipoxemia, te aleja el embolismo pulmonar. En medicina no es absoluto, pero te aleja. Entonces si hay algo que explique en la radiografía que tiene embolismo pulmonar, sea neumonía, sea derrame pleural masivo, sea un neumotórax, entonces ese paciente tiene que descartar que no tenga patología parenquimal. Y lo que vas a ver más bien, lo que van a ver más probablemente es una zona más oscura de lo normal, se llama zona hipoémica.
Entonces, cuando uno ve una tomografía o una placa, el jaspeadito normal que uno ve blanco del pulmón, ¿no? En realidad uno no lo ve negro, no lo ve un poquito, ¿no? Un poquito jaspeadito. Esos son vasos sanguíneos. Si tú ves una zona que está totalmente oscura y negra, más negra de lo normal, eso se llama zona hipoémica. Y esa zona hipoémica se llama signo de Westermarck, que se ve también en el 20 a 30%. Entonces se ve el signo de Westermarck. Y también se puede ver a veces derrame pleural en algunos pacientes, especialmente los más graves. Los más graves hacen derrame pleural porque hacen lo que se llama infarto pulmonar. Recuerden, usted dirá, doctor, pero si en el corazón uno corta la circulación, se infarta inmediatamente, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque la circulación es terminal, ¿sí o no? Acuérdense, ¿no? Ustedes que ¿se acuerdan? Les gusta tanto las básicas, ¿no? Entonces, la circulación es terminal, casi no tiene colaterales. Entonces, la circulación terminal, eso es lo que hace que rápidamente se necrose el tejido. Mientras que en el pulmón no. En el pulmón la circulación no es terminal, es muy cruzada y tiene dos sistemas de circulación. Tiene el sistema bronquial, que es arterial puro, de izquierdo, y tiene el sistema pulmonar, que es arterial derecho, de la sangre en oxígeno. Entonces tiene dos sistemas. Por eso es que para que haga un infarto pulmonar tiene que ser masivo. Tiene que ser masivo. Entonces esto queda claro. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Entonces, con toda esa clínica, hemoptisis, 50%, dolor torácico, con toda esa clínica, ustedes dicen, allá, la clínica es de alta sospecha. Alta sospecha. O aplican ustedes un score de Wells, que es un score sencillísimo. Lo buscan ustedes en su celular, ahí está el score de Wells. Si tiene 6 puntos o más, positivo. ¿Qué cosa es el score de Wells? Es un score sencillo de alto riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces, si le sale un score de Wells positivo, entonces ustedes dicen allá, o un score positivo alto, quiere decir que es alta, o mi clínica de alta sospecha, cualquiera de los dos, entonces mi paciente lo voy a llevar a hacer ¿qué? Una angiotomografía pulmonar. ¿Qué cosa es una angiotomografía pulmonar? Ya deben haber visto ustedes en su práctica que la tomografía de pulmón tiene contraste o no. Si yo te pido una tomografía de pulmón porque tienes tu EPOC o tienes sospecha de cáncer o lo que sea, ¿te pongo contraste o no? No. La tomografía de pulmón no lleva contraste. ¿Ok? No lleva contraste. O sea, cuando ustedes ven la parte pulmonar blanca, esa que se ve, donde uno logra ver la parte parenquimal, ese solamente es un juego de contrastes, nada más, pero de contrastes a nivel de la pantalla. O sea, es una reconstrucción en juego de contrastes, pero no tiene contrastación, no tiene sustancia de contraste. Cuando tú pides una tomografía pulmonar con contraste, tienes que justificarlo. Y una justificación es la angiotomografía pulmonar. La angiotomografía pulmonar, entonces, para protocolo de TEP, tienen que ponerla así, para que lo pongan en la fase venosa temprana, para poder ver las pulmonares. Y entonces vas a ver las imágenes de sustracción, lo vemos a cada rato, de los coágulos que están haciendo imágenes de sustracción, o las zonas que están amputadas. Tienes una arteria acá y ¡bum!, se amputa. Entonces, ¿qué cosa es eso? Embolismo pulmonar. Entonces, la angiotomografía, o llamada también a veces tomografía de cortes finos o ultrasensible, también le llaman así, tomografía ultrasensible, pero siempre con contraste. Esa angiotomografía les va a demostrar coágulos y entonces el diagnóstico será positivo. Es la prueba más sensible y con alta especificidad, pero no es la prueba más específica. Recuerden ustedes que la prueba más específica es siempre la GOL estándar. Y generalmente la GOL estándar no es la prueba que siempre se pide. Por ejemplo, ¿cuál es la prueba GOL estándar en una neumonía? Tomografía. Pero tú le pides tomografía a toda neumonía, ni loco. Tú le pides su placa, ¿no es cierto? La placa es la más sensible, pero no la más específica. Te equivocas a cada rato.
Mientras que si tú no quieres equivocarte, le pides tu tomografía. ¿A quién le pides tomografía? Generalmente a los pacientes hospitalizados, de alto riesgo. Entonces ahí. Igual es acá, tú le vas a pedir angiotensia. Pero ¿cuál es la prueba de alta especificidad? 100% específico. Arteriografía. Y la arteriografía solamente vamos a ver a quién se le hace. Entonces este angiotensia te da un diagnóstico muy certero si es positivo, y si es negativo, descarta, no es. Entonces, si te da negativo, te descarta. Te descarta. Yo tengo un paciente con baja sospecha. Baja sospecha. Mi clínica no es muy característica. Pienso que puede ser porque de repente tiene neoplasia activa, pero no es la clínica clásica. O tengo un Wells, un score bajo. Un score bajo. Pero como no lo voy a dejar ahí, ¿me quedo con la duda? Un médico nunca debe quedarse con la duda, ¿ok? Y nunca debe irse a su casa si está con duda. Ese es crimen. Entonces, baja sospecha, le hago un dímero D. Ahí sirve el dímero D. El dímero D, ¿qué cosa es? Es un producto de degradación del fibrinógeno que nos sirve para poder decir el paciente está degradando fibrinógeno en exceso, por lo tanto debe haber trombocoágulo en algún sitio, sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿siempre degradamos fibrinógeno? Siempre. Entonces, el dímero D normal es hasta 0,5 nanogramos por decilitro, o sea, menor, generalmente es menor o igual a 0,5. ¿Qué pasa si mi dímero D es negativo, o sea, bajo? Lo mejor que tiene el dímero D es su valor predictivo negativo. ¿Qué significa valor predictivo negativo? O sea, me descarta los falsos. O sea, me asegura que eso es falso. Me asegura que eso, entonces, si me sale dímero D bajo, eso no es, casi con certeza, eso no es tromboembolismo. Porque no está formando. Eso no puede ser. ¿Ok? No puede ser. Lo aleja y prácticamente me descarta el diagnóstico. Pero si el dímero D me sale positivo, puede ser como no puede ser. Puede ser todo. Puede ser tromboembolismo, pero también puede ser un cáncer, también puede ser un golpe que ha tenido, también puede ser cualquier hematoma del cuerpo puede producir. Entonces, cuando sale positivo, me obliga a hacer un angiotensia. ¿Se dan cuenta? Entonces, con baja sospecha, ahí recién le hago el dímero D y tomo la decisión de hacerle, si sale positivo, hacer el angiotensia. El angiotensia me salió negativo, descarto, me salió positivo. ¿Qué pasa si me sale positivo? Entonces ahí tengo que pensar en varias cosas. ¿Cómo está su hemodinámica? Si su hemodinámica está comprometida, ¿qué significa eso? Su presión sistólica menor de 90, su presión arterial media menor de 65, tiene una hemodinámica comprometida, está hipotenso. Y mi paciente es tromboembolismo, ya demostré con mi angiotensia, y tiene hemodinámicamente está inestable, entonces ese es un embolismo, un tromboembolismo masivo. ¿Se dan cuenta? Fundamental mi diagnóstico. Es un tromboembolismo masivo. Los tromboembolismos masivos se mueren el 80%. 10% en la primera hora. Entonces se mueren rápido. Entonces ese es un tromboembolismo masivo. Y estos son los que me hagan hacer infarto pulmonar. Entonces probablemente me hagan derrame pleural. Entonces un TEP masivo, ¿qué requiero? Tengo que trombolizarlo. Trombolisis. ¿Con qué? Ustedes ya conocen bien. Alteplase. Hago trombolisis con alteplase. ¿Ok? Entonces el paciente con TEP masivo lo trombolizo. Entonces comienzo a destruir ese coágulo con trombolisis, con alteplase, ¿no? Con TPA recombinante. Y si es posible, le hago una endarterectomía. Ahora justo en la mañana les enseñaba al residente, decía, mira, tremendo coágulo metido en el tronco de la pulmonar derecha. Se va a morir. Pero igual
¿no? Chocada la paciente, igual le decía, hagamos lo posible, pero una paciente de mal pronóstico, con un cáncer avanzado, con metástasis pulmonar, decía, ¿sabes qué? Imposible que la metas en endarterectomía. En endarterectomía hacemos 2 o 3 hospitales nada más. Y las endarterectomías, incluso les voy a decir, se hacen más ahora en clínicas. Hay clínicas especializadas en hacer estos procedimientos. Esto lo hacen los radiólogos intervencionistas, ¿no? Que tienen mucha mano para hacer esto. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una arteriografía. Justo les decía, ¿quiénes vamos a hacer la arteriografía? Justamente para hacer una endarterectomía. Entonces, uno hace una arteriografía, lo pinta, ves tu coágulo, ahí sí lo ves completo, te vas con un catéter especial que se llama un catéter de Fogarty, te pegas al coágulo y ese catéter comienza a sacarlo por pedacitos, ¿no? A masticarlo y aspirarlo. Y eso se llama una endarterectomía. Entonces vas sacando el coágulo en todos los pedazos posibles, a veces hasta el 100%. Entonces eso le va a salvar la vida al paciente. ¿Ok? No puedo hacer la endarterectomía. Estoy en el MINSA. No puedo hacer la endarterectomía. Imposible. No tengo cómo hacer la endarterectomía. Es más, a veces de repente ni siquiera puedo trombolizarlo. Bueno, lo trombolicé de repente, pero no tengo la otra posibilidad. Un TEP masivo no lo puedo dejar así nomás. Si sobrevive, ojo, si sobrevive, entonces ¿va a disparar otra vez o no? Claro que sí. Porque para que haya hecho un trombo masivo debe tener un trombo grande en alguna parte del sistema. ¿Entiende la figura? O sea, no puede habérselo formado ahí. Entonces, ¿qué necesito? Bloquear que siga lanzando. Y entonces cuando no puedo hacer la endarterectomía, tengo que por lo menos ponerle un filtro de vena cava. Entonces se ingresa, ahí sí ya no por arteria, sino se ingresa por la vena, se va hacia la cava, y en la cava se coloca una canastilla especial. Y esa canastilla en la cava, ¿no?, inferior, lo que va a hacer es capturar todos los coágulos que vengan de abajo. Y eso le baja el riesgo tremendamente. Entonces, los filtros de vena cava, que usamos bastante, los filtros de vena cava incluso se cambian cada 6 meses, se van controlando. A veces es impresionante, hay pacientes que en un mes se llenan el filtro. Tienes que sacarlo y volverlo a colocar uno nuevo. Aunque ahora hay filtros de vena cava que, así como los filtros reusables, así como, ¿no?, hay filtros reusables hoy en día, son muy pocos, pero hay. Pero el filtro de vena cava es muy útil. ¿Qué pasa? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Pues vamos a ver qué hacemos con ese paciente. O sea, le puse su filtro de vena cava, sobrevivió, o lo trombolicé, o bueno, tuve la suerte de enviarlo a una endarterectomía. El paciente está hemodinámicamente estable. Pero tiene falla derecha. ¿La falla derecha te da hipotensión? No. La falla derecha te da crecimiento de cavidades derechas, te da hipertensión pulmonar. Entonces tú al paciente no lo ves tan bien como pensabas, ves, le haces, porque por eso tienes que hacerle ecocardio, le haces su ecocardio y ven signo de hipertensión pulmonar, le haces su transesofágica y encuentran crecimiento de cavidades derechas, y entonces el paciente tiene falla aguda derecha. Ese paciente con falla derecha, con crecimiento de cavidades, ¿qué cosa me está haciendo? Ojo que es hemodinámicamente estable, tiene su presión normal. Ese paciente me está haciendo TEP submasivo. Está haciendo un tromboembolismo submasivo. Entonces el tromboembolismo submasivo se maneja muy parecido al masivo. Intento hacerle la trombolisis, si es posible, y de preferencia la endarterectomía. Filtro de vena cava ya no tanto, pero por lo menos trato de trombolizarlo como mínimo y quizás, si es posible, hacerle la endarterectomía. La mortalidad de los submasivos es 50% promedio, o sea, baja un poco, pero tiene una mortalidad importante. Estos son los 2 pacientes que se nos mueren en los hospitales. A veces no llegan, se mueren en casa. O sea, un paciente con cáncer que hace disnea súbita y se muere antes de llegar al hospital, o sea, a ojos cerrados, ustedes pueden poner en su certificado de función embolismo pulmonar, si es que tenía cáncer de fondo, ¿no es cierto? Entonces, o si tenía antecedentes de haber hecho trombosis antes.
¿Qué pasa en el paciente que no es ni submasivo ni masivo? O sea, está hemodinámicamente estable y está tranquilo. Entonces, ese es un TEP como ustedes, ¿no? Fresh. ¿No? Es un TEP como ustedes, están así fresh, ¿no? Porque el que trabaja soy yo, tan fresh. Entonces, el TEP sin, que no es masivo ni submasivo, ese paciente puede darle de alta hasta en 48 horas hoy en día. Y es más, se recomienda alta precoz. Entonces, este paciente tiene dos caminos. Entonces, me sonó a telenovela, ¿no? Tiene dos caminos, ¿no? Entonces, tiene dos caminos. Un camino es cuando el paciente tiene plata o tienes los recursos y le das de frente NOACs. No es que sea la panacea, sino que es más fácil de manejar. ¿Qué es un NOAC? Es un inhibidor directo de la trombina o un inhibidor de la 10A, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de rivaroxaban, 10A o dabigatran de trombina. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo uso un NOAC, o sea, un nuevo anticoagulante, hoy el TEP está muy bien demostrado que lo puedes usar incluso desde el inicio, sin haber usado enoxaparina. Entonces, le puedes poner su primera dosis, si quieres, de enoxaparina, o sea, puedes ponerle su primera dosis de enoxaparina, que es a 1 miligramo kilo peso, y de ahí te vas al NOAC de frente y le das su NOAC y en 48 horas lo mandas a su casa. Con dabigatran o con rivaroxaban, que es lo que usamos más en el país. Es más fácil manejar rivaroxaban porque es una vez al día. Entonces puedes dar rivaroxaban a 20 miligramos día, ¿no? Este es rivaroxaban. O puedes dar dabigatran a 150 miligramos cada 12 horas. Entonces el paciente lo anticoagulas y lo mandas a su casa, con bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo. Entonces, estos pacientes van a continuar aproximadamente 6 meses y dependiendo de la enfermedad de fondo, si la enfermedad de fondo no se va a solucionar en 6 meses, crónico. Entonces el paciente va a permanecer con anticoagulación crónica. ¿Qué pasa si el paciente, y eso es lo que yo siempre les digo un poco a veces en son de broma, pero es la realidad, ¿qué pasa si el paciente no hay recurso o simplemente tienes que darle lo que hay? Entonces el paciente por lo menos anticoagúlenlo. Yo siempre le digo a mis residentes, anticoagúlenlo lo más que puedas, porque se va a beneficiar más en enoxa. Si tienes enoxa, por lo menos dale enoxa 5 a 7 días como mínimo. Entonces le dan enoxaparina. ¿Cuánto es la dosis? Enoxa, 1 miligramo, kilo peso, dosis, cada 12 horas. Entonces le darás 80 kilos, 80. Por eso que hoy en día, esas son ampollas precargadas, la enoxaparina. ¿Qué cosa es la enoxaparina? Una heparina de bajo peso molecular. ¿En qué se diferencia con la heparina sódica? En el peso. Básicamente en el tamaño de la molécula. Recuerden ustedes que mantienen, ¿qué cosa? Ambas. Se los voy a poner en el examen. Ambas mantienen el mismo farmacóforo. Entonces ambos mantienen el mismo farmacóforo. Y sin embargo, no teniendo el resto de la molécula, la enoxa, la dalteparina, la fraxiparina, bueno, en el país solamente tenemos enoxaparina, alguna vez tuvimos fraxiparina, no requiere ningún control de laboratorio para su anticoagulación. Mientras que la heparina sódica sí necesita un control seriado de TTPA, donde uno mantiene una infusión continua, por lo general tratando de mantener 2 veces el TTPA de control. ¿Cuándo usaremos heparina sódica? En los inestables. Entonces, cuando tú dices, este paciente es hemodinámicamente inestable, doctor, ¿le pongo su enoxa? No, no le pones enoxa, le pones heparina sódica. A los inestables le pones heparina sódica de inicio, si te vas a demorar todavía en hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la heparina sódica rápidamente, por vía media, puedes entrar a hacerle suspendes la heparina y en menos de 2 horas ya puedes entrar a sala de operaciones sin ningún problema. Mientras que con enoxaparina tienes que suspenderlo 12 horas antes. Por eso es que la enoxaparina no se debe usar en pacientes inestables,
con riesgo de ir a procedimientos invasivos o cirugías, ¿ya? Eso tiene que quedarles bien claro. Pacientes renales también deben usar heparina sódica, o sea, la pesada, ¿no? Los pacientes renales avanzados, especialmente los terminales, deben usar heparina sódica, mientras que el resto puede usar su enoxaparina. Entonces le das la enoxaparina por unos 5 a 7 días como mínimo, y de ahí lo anticoagulas con warfarina. En realidad, hoy en día es una recomendación moderada darle warfarina paralelo y darle a dosis bajas de inicio, ¿no? Para inhibir la proteína, para ir inhibiendo un poco la deficiencia de proteína C, y le va dando su warfarina, y después ya le subes la dosis, mides el INR y le das de alta con un INR entre 2 y 3. Entonces al final estos pacientes van a salir de alta con un INR de 2 a 3. Igual que los NOACs, pero no igual en el sentido del tiempo de alta, sino igual que los NOACs, por 6 meses como mínimo, o el tiempo que requiera de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, un SAF, ¿se curará algún día? Probablemente no. Entonces el SAF lo va a usar crónicamente. ¿Se dan cuenta? Un paciente con neoplasia activa que no revierte el cuadro de fondo, también tendrá que usarlo por mayor tiempo. Entonces, dependiendo del diagnóstico de fondo, el paciente saldrá con warfarina o NOAC por 6 meses como mínimo, o incluso un poco más. Entonces, ese es el manejo básico de estos pacientes. Cuando uno tiene una trombosis venosa profunda, solamente en miembros inferiores, uno puede usar NOAC, igualito, puede usar NOAC desde el principio, o puede usar el mismo esquema. Para la trombosis venosa profunda, es el mismo esquema. Empiezo mi NOAC desde el principio y le doy de alta temprano, o le doy enoxaparina y después warfarina, ¿ok? El mismo esquema. Y también igual, pero eso sí, el tiempo es mucho menor. El tiempo que tengo que hacerlo va a ser no más de 3 meses generalmente, dependiendo también de la enfermedad de fondo. Pero ahí sí tengo que dejar en claro al paciente el riesgo que tiene, porque no lo he hecho todavía, del embolismo pulmonar. Entonces, como no lo ha sufrido todavía, el paciente tiene que saber a qué se enfrenta. Y es decir, si usted tiene, cualquier noche se despierta con disnea súbita, con dolor al pecho, ¿no? Tosiendo, con falta de aire, sensación de ahogo, disnea, incluso un síntoma muy, muy sensible que no le he puesto ahí es la angustia y la sensación inminente de muerte. Y eso es muy clásico. Cuando ustedes sean internos y vean embolismos, pregúntenle al paciente. O sea, exploren, ¿no? Pregunten, señor, ¿cómo se siente? ¿Qué tiene? Doctor, ¿no va a morir? ¿No? Entonces tiene una sensación, y eso está estudiado, tiene una sensación de muerte inminente y una angustia tremenda. Entonces, esta es una de las enfermedades que más produce ese tipo de problemas. ¿Preguntas? Como le digo, NOACs y anticoagulación es lo que les voy a mandar para el pretest del día lunes, ¿ok? Para el pretest del día lunes. 8 preguntas de ahí y 2 de la de demencia. Básicamente la de demencia es la parte de lo que es cómo se manejan los nuevos, ¿no? Los monoclonales, ¿no? Los monoclonales, bloqueadores de tau, bloqueadores de proteína beta. El accidente cerebrovascular, esa es una discusión siempre, a mí siempre me ha parecido, disculpen que lo diga así, idiota y astociosa, ¿no? Que no es accidente, que es desorden, que no es desorden, que es una tontería en realidad. O sea, si ACV y punto, ¿no? O si no les gusta el término ACV, díganle como los de Cayetano, díganle stroke y no se hacen problemas, ¿ok? Es un stroke. Y entonces dicen, ¿pero por qué stroke? Yo a veces lo llamo stroke, ¿eh? Porque no existe una traducción perfecta. O sea, la traducción de stroke sería ictus. Pero ictus en español tiene muchas acepciones. Entonces ictus se puede entender mal. ¿Se dan cuenta? En cambio, para la lengua anglosajona, para el inglés es más perfecto el stroke. El stroke es un ataque agudo de tipo cerebrovascular, punto. Es algo agudo. Entonces, un accidente cerebrovascular, un stroke, es un episodio, como decíamos, de disfunción neurológica que persiste por más de
24 horas. Si no, sería un ataque isquémico transitorio, que ya eso lo han visto en la lectura. ¿Ok? Entonces, puede ser infarto o puede ser hemorragia. La gran mayoría son infartos. O sea, el 85% prácticamente son infartos. Y quizás un 15% son hemorragias. Por lo tanto, aún siendo bajos y ante el riesgo de sangrado, uno tiene que descartar rápidamente que no sean hemorrágicos. Entonces, generalmente, como decíamos, isquémicos o hemorrágicos. Isquémicos están entre 80 y 87%, como decía, promedio 85%, y la causa más importante es aterosclerótica, típicamente aterosclerótica. Típicamente la lesión endotelial, ¿no?, clásica de la arteriosclerosis, de arterias grandes, émbolos y trombosis. También podemos tener la oclusión, eso generalmente se ve en pacientes mucho más ancianos, ¿no? Y cuando ya hay más envejecimiento de los vasos, puede haber una oclusión de pequeños vasos, producir un infarto lacunar. Y el cardioembolismo es una de las causas más severas. Los aterotrombóticos tienden a ser mucho más leves que los cardioembólicos. Los cardioembólicos son mucho más severos y por lo general, ¿cuál es la localización más frecuente de cardioembólicos? Cerebral media, típicamente cerebral media. Y la primera causa de cardioembólicos es fibrilación auricular. Entonces, los cardioembólicos uno suele encontrar trombos o algún tipo de anomalía en el sistema cardiovascular. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en algunas series, uno se va a dar cuenta que tienes, por ejemplo, viendo series grandes, que la aterosclerosis clásica, ¿no?, es siempre más prevalente, es lo que más vemos. ¿Qué enfermedad predispone más a aterosclerosis? Diabetes. Ahora también vamos a ver diabetes. Entonces, un diabético clásicamente va a ser, por lo general va a ser aterosclerótico, su accidente cerebrovascular o su stroke. Mientras que la oclusión de pequeños vasos, que se suele asociar a veces a hipertensión más que a aterosclerosis, es mucho menor, y los cardiogénicos embólicos disminuyen bastante, pero se asocian más al grupo de edad y al grupo de riesgo. Entonces, es más fácil darse cuenta de los cardioembólicos basados en ¿qué? Basados en el antecedente de arritmia, basados fundamentalmente en la edad. O sea, mayor edad, mayor riesgo de FA, de fibrilación auricular, o el antecedente, por ejemplo, una fibra reumática como antecedente, te da el clásico fibrilador que más cardioembolia hace, ¿no? O sea, asociado a fibra reumática como antecedente. Acuérdense que la fibra reumática, que hay pacientes, van a encontrar siempre pacientes que tuvieron fibra reumática, y esos pacientes que suelen tener valvulopatías mitrales, suelen tener, a veces han sido incluso operados ya, y son clásicamente fibriladores. Ok. Entonces uno puede ver, ¿no?, uno puede ver lesiones isquémicas o uno puede ver lesiones hemorrágicas, ¿no? Entonces, ¿cómo será la tomografía? La tomografía, que es el examen que inicialmente van a pedir en el Perú, pedir una resonancia es algo muy difícil de inicio, o sea, es casi, no imposible, pero muy difícil de inicio. Generalmente lo primero que van a hacer es una tomografía, ¿no? Y la tomografía siempre va a ser sin contraste. Recuerden eso, sí, siempre sin contraste. O sea, si ustedes toman con contraste, les van a tener muchas confusiones, especialmente para descartar hemorragias. Cuando uno le pone contraste a la tomografía cerebral, fundamentalmente lo que quiere ver es el sistema. O sea, o quiere hacer una angiotomografía cerebral para ver si hay aneurismas o malformaciones, o lo que pretende fundamentalmente es ver tumores. Entonces, el contraste nos sirve fundamentalmente para ver si hay captación de contraste en una lesión sospechosa de tumor. Entonces, yo puedo ver lesiones isquémicas muy grandes que me parece que tienen algo más en el centro, ¿no? Entonces, le pongo contraste y ¡boom!, capta contraste. Esa es una lesión típicamente neoplásica. Entonces, el contraste nos sirve para eso.
Entonces se llaman procesos expansivos intracerebrales. La causa primera de un proceso expansivo intracerebral siempre es tumores metastásicos, más que primarios. Entonces primero el cerebro recibe metástasis, después tiene sus primarios, ¿no? Que son generalmente, bueno, no son generalmente, no son gliomas. Todos son gliomas de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser astrocitomas y esos se van modificando, incluso son una misma línea. Los astrocitomas en el tiempo se modifican a glioblastomas. Entonces uno puede tener hemorragias importantes y uno puede tener incluso malformaciones. Los accidentes cerebrovasculares, como decíamos, se deben generalmente a hemorragia intracerebral o subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es un capítulo aparte, que lo van a ver en extenso en neurocirugía. Pero la hemorragia subaracnoidea tiene una clínica que es, digamos, muy evidente. Predomina la cefalea. O sea, si yo tengo un accidente cerebrovascular con cefalea, lo primero que tengo que descartar, ¿qué cosa es? Lo que primero que tengo que descartar es que no sea un HCA, una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es lo que más produce cefalea, y cefaleas intensas, donde el factor de déficit neurológico puede ser incluso variable. Puede ser muy variable, ¿no? Puede haber a veces más o menos y puede variar, y eso hacerme sospechar de que es una HCA. Las hemorragias subaracnoideas son más frecuentes, ¿no? Son más frecuentes en los extremos de edad. Justamente la gente joven te hace hemorragias subaracnoideas asociados a malformaciones y aneurismas congénitos, y al final de la vida nos vuelven a hacer los ancianos aneurismas, y esos aneurismas se rompen y producen hemorragias subaracnoideas. Entonces la ruptura de un microaneurisma puede producir un sangrado intraparenquimal, pero si se abre hacia el espacio aracnoideo me va a producir una hemorragia subaracnoidea. Entonces la sangre en el espacio subaracnoideo me produce irritación, y eso me puede producir rigidez de nuca, cefalea, náusea, vómitos. Entonces definitivamente la hemorragia subaracnoidea tiene una clínica que es más fácil de darse cuenta. Mientras que las otras enfermedades hemorrágicas, ¿no? La enfermedad hipertensiva de pequeños vasos, por ejemplo, puede producirme microaneurismas y puede producirme sangrados de tipo intraparenquimal. Entonces, como decíamos, la mayoría de las hemorragias subaracnoideas son debidos a aneurismas saculares que se forman al final de la vida. Entonces, más allá de los 65 años, por lo general, ¿no? Más allá de los 65 años. Y la incidencia es relativamente baja, 2 a 3 por 1000. Ojo que la hemorragia subaracnoidea es un manejo mixto. O sea, es un manejo médico en el sentido de control de daño, fundamentalmente, que el paciente controle del dolor, que es importante, que mientras más dolor y más puje el paciente, mayor sangrado. Entonces uno tiene que controlar bien dolor y uno tiene que controlar, por ejemplo, estreñimiento. Entonces un paciente con hemorragia subaracnoidea, vamos viendo ahí el manejo, tiene que estar quieto y en reposo absoluto. No puede estreñirse y no debe tener dolor. Entonces el control de dolor y el control, por ejemplo, de las funciones defecatorias especialmente, tienen que ser muy bien controlados. Entonces un paciente no puede hacer esfuerzo, debe estar generalmente en reposo absoluto. ¿Ok? Y entonces tenemos este grupo de alto riesgo, y los factores de riesgo típicos de ACV o stroke son obviamente, ¿no?, el antecedente de haber tenido ya días anteriores, ataques isquémicos transitorios. Recuerden que el ataque isquémico transitorio es la reversión completa de la clínica neurológica antes de las 24 horas. ¿Okay? Antes de las 24 horas la reversión completa. Antiguamente hacíamos una diferenciación hasta los 3 días, pero eso ya no es práctico. O sea, ya se ha demostrado que no, en realidad, si antes de las 24 horas tú reviertes, eso es un ataque isquémico transitorio y las posibilidades de secuela son mínimas o nulas. Entonces, eso es lo importante. Entonces, no hay ningún tipo de secuela antes de las 24 horas, entonces el paciente se recuperó por completo. Se recuperó por completo.
Ustedes son, me imagino que entran de vez en cuando a YouTube, ¿no es cierto? En el YouTube pongan ustedes entrevista de Bayerriestra a Bayerriestra por Beto Ortiz. O sea, Beto Ortiz, ¿saben quién es Beto Ortiz, no? Y Bayerriestra, que es un político antiguo. Claro, entonces, exacto, es un gran orador, un gran abogado, un gran político que tuvimos en mucho tiempo, está retirado, pero le hace una entrevista, debe ser hace unos 10 años, y durante la entrevista, Bayerriestra se queda en blanco, completamente en blanco. O sea, hace un día delante del televisor, 7:30 de la mañana, creo. Yo lo vi en vivo, ¿eh? Porque el tipo siempre me encantaba escucharlo, y se quedó en blanco completo. Y el estúpido de Beto Ortiz, que quería a toda costa jalarle la lengua para algo, o sea, siempre ese es su estilo, le seguía insistiendo, sin darse cuenta que el tipo estaba paralizado. Pero no estaba en realidad paralizado de miedo ni nada por el estilo. El otro pensaba que ya lo había agarrado en algo, ¿no? Había hecho su stroke. Lo ves que incluso la mirada perdida y la recuperación en menos de 5 minutos. Y comienza a hablar disártrico. Y después comienza a enlazar y regresa a la conversación anterior. Impresionante, ¿no? Y ese tipo tiene 1 centímetro más de cerebro, ¿no? Entonces el tipo regresa y vuelve a enlazar nuevamente la idea en la que se quedó, pero hace ese blanco. Es interesante, es bien interesante porque hasta una persona con esa capacidad que tiene Bayerriestra puede hacer un stroke, y como que lo hizo y lo ha vuelto a hacer después, ¿no? Ya de ahí se retiró, pero ese por ejemplo es un video en vivo, ¿no? Es una cosa impresionante. Eso siempre sirve para que a todos nos ha pasado alguna vez. No digo que nos ha pasado tener un stroke, sino que a todos nos ha pasado una vez ver un paciente así y no nos damos cuenta. Y a veces tú le preguntas y le dices, pero ¿qué le llama la atención? Su papá está bien, señora, lléveselo. Doctor, es que estábamos tomando desayuno y dejó de hablar y se quedó en blanco. Es clásico, ¿eh? Que los tías son clásicamente así. Estábamos tomando, ¿y por qué desayuno? ¿A qué hora son los eventos vasculares? Siempre son en la mañana. Entonces, ya han tomado desayuno, doctor, y se quedó en blanco, y no sé, en ese momento, no tiene nada, le hace su examen, ¿sabe qué? Llévese, no fastidio. Entonces, el paciente hizo su stroke y nadie se dio cuenta. Entonces, ese es un ejemplo clásico que uno debe ver siempre, aprovechar esas páginas para algo bueno. Entonces, incluso dentro de los factores de riesgo, la hipertensión es uno importantísimo, el antecedente infarto de miocardio, obviamente la fibrilación, el crecimiento auricular, porque la fibrilación, ¿qué cosa produce al final? Crecimiento auricular, y es ahí donde se producen los coágulos. El tabaquismo crónico incrementa 5 veces el riesgo cardiovascular, entonces hay que tener en cuenta eso, porque incrementa tremendamente el riesgo cardiovascular. Y tenemos el consumo de alcohol, pero excesivo. Ojo que está medido eso, ¿no? En onzas, ¿no? Está medido o en gramos. Más de 50 gramos de alcohol al día incrementa. Menos de 50 gramos al día, más bien es protector. O sea, es interesante el alcohol porque si se puede usar crónicamente, pero en dosis bajas. La diabetes es fundamental, la obesidad, colesterol y la estenosis. Ojo que la estenosis, y lo hemos visto en la lectura, ¿no? La estenosis es también importantísima. Antiguamente decíamos 80% para operarlo. Hoy en día entre 50 y 80 ya es un riesgo que necesita probablemente tratamiento quirúrgico o endarterectomía. Entonces la evaluación fundamentalmente, existe lo que se llama la escala de Minnesota, que es clásica. Yo cuando hacía emergencia le enseñaba al portero, a todo el mundo, cómo usar la escala de Minnesota. La escala es sencillísima. Es simplemente mírale la cara y pídele que te sonría. Después pregúntale su nombre, mira cómo habla, y que levante los brazos, ¿no? Y que ver si hay caída del brazo,
y después pídele que camine. Nada más. Entonces, ¿todo lo hace bien? Sí, ya. A consultorio. No hay problema. Pero algo te hace mal. Riesgo, 30%. 2 mal, alto riesgo, 70%. 3 mal, ese es casi 100% un stroke. Entonces, es una escala sencillísima, pero se llama escala prehospitalaria. Y es justamente, si ni siquiera eso podemos manejar bien, estamos fregados. Entonces, esa escala está hecha para justamente el personal paramédico, para que reconozcan y sepan a quién llevar a una unidad de stroke o no. Porque lo que deberíamos manejar, o sea, Lima ya tiene varias unidades privadas y públicas, y uno debería por lo menos tratar de manejar a esos pacientes hacia, porque sabemos que más de 3 horas en realidad, vamos a discutirlo bien ahorita, no vale mucho la pena trombolizar a un paciente. No es como en el corazón. En el corazón sí se ha demostrado que incluso las trombolisis tardías pueden tener un efecto a largo plazo, ¿no es cierto? Pero acá no. Acá es controversial más allá de las 3 horas. Entonces, ¿qué paciente llega con un stroke, ¿no?, de este tipo antes de las 3 horas? Es raro. Es raro. ¿Ok? Es raro. Y ojo que no es solamente que llegue, sino que llega y hay que hacerle imágenes. Hay que, controlar presión arterial si es que está mayor de 185 con 95. O sea, hay que hacer varias cosas. No es cuestión de que llega nomás y lo trombolizo. No es como en el corazón. En el corazón es un poco más sencillo, ¿no? Mi electro, mi rapidez y tu plaquita, una buena evaluación y en 20 minutos estoy trombolizando. No, acá el paciente va a pasar por evaluación, va a pasar por evaluación, ¿no?, tomográfica y a veces incluso por resonador y por la evaluación de un neurólogo definitivamente. Entonces hay que mirar, ¿no?, todo lo que es la evaluación clínica. Y esa evaluación clínica hoy en día tiene un contexto que esto, por ejemplo, en las unidades de stroke se utiliza en todo el mundo el usar lo que es el cálculo de un puntaje, ¿no?, de stroke basado en el el NIHSS, ¿no?, que es básicamente el que se debe aplicar para ver si tiene más o menos de 20 puntos y si descarta si tiene más de 26 puntos. Entonces la escala de ictus, ¿no?, del Instituto Nacional de Salud, ¿no?, la escala de stroke del Instituto Nacional de Salud americano, es una escala aceptada hoy en día en todo el mundo, ¿no?, donde uno ve si el paciente está de conciencia, ¿no?, la buena respuesta, que es el estado de cognición, ¿no?, y comienza a mirar unos campos visuales, parálisis facial, los miembros superiores, miembros inferiores, la marcha, ¿no?, la sensibilidad, lenguaje y arte. Entonces, como ven ustedes, es un examen mucho más completo que va a requerir también el tiempo específico. Ustedes ya están llevando neuro, ¿no es cierto? Entonces me imagino que esto ya lo han revisado. Entonces tienen que haberlo revisado y esto es lo que se tiene que aplicar para que un paciente entre a tratamiento con trombolisis. Y las imágenes sin contraste, sea tomográfica o sea con resonador. Entonces las imágenes, como decíamos, sin contraste, ¿ok? Totalmente adecuada como para poder, ¿no?, descartar una hemorragia intracraneal, que definitivamente es una contraindicación absoluta. Cuando la imagen ha sido mal leída, es triste. O sea, yo le digo, me ha pasado 1000 veces, no 1000 veces es un decir, ¿no?, pero me ha pasado con gente muy conocida, ¿no?, el mamá de amigos, que en una clínica, porque te cobran lo que realmente no deberían cobrarte nunca, y le dicen, no, está muy bien, mire, está perfecto, y los trombolizan, y cuando tú pides las imágenes, a mí me ha pasado ya varias veces, y no las sueltan hasta que tienes que pedirle ya un poco más con fiscal, y te traen las imágenes y te das cuenta que tenía sangrado. Y fue mal vista. Entonces, una tomografía para llevar a un paciente a trombolisis tiene que ser vista por un ojo experto. O sea, tiene que ser vista por un ojo experto. Por eso que la central que tenemos hoy en día de emergencia, que a mí no me gusta mucho porque
tenemos un divorcio ahí de espacio, no tenemos una conexión. O sea, ya tenemos la central hace un año y todavía no tenemos conexión directa, una locura. Pero esa central de emergencia que tenemos ahorita, por ejemplo, en el Revaliati, tiene 24 horas un tomografista. O sea, no hay otra manera. Entonces ahí se tromboliza todos los días strokes. Entonces todos los días se tromboliza el stroke porque tienes neurólogo, residente en neurología, las 24 horas, y tienes tomógrafo y resonador a la mano. Entonces, pero el neurólogo ya es un experto en ver la imagen, pero lo corrobora siempre con un imagenólogo, o sea, con un radiólogo especialista en tomografía o resonancia. Entonces es importantísimo, porque no saben lo que es, o sea, es preferible no tocarlo, ¿no? Entonces uno ve y dice un pequeño sangradito que pudo haberse controlado y de pronto después tienes un macro sangrado, ¿no? Entonces una de las mejores amigas de mi hermana, por ejemplo, de hace 3 años, yo le decía justo a sus hermanas, cuando me la llevé al piso, le decía, no sé, o sea, yo tengo boca salada, no se va a volver a levantar. Es que inundación, estaba inundado los ventrículos, es terrible, ¿no? Porque es prácticamente como que la herida le pasas la lija, ¿no? Es como que te haces una herida en la rodilla y en lugar de ponerte una gasa para limpiarte, te limpias con una lija, ¿no? Entonces es una locura de ese tipo. Entonces eso es importantísimo y yo espero que ustedes vivan la época. Yo no he podido nunca trombolizar, yo trabajé en emergencia hace años, trombolizado muchos corazones, pero nunca pude trombolizar. He trombolizado muchos embolismos pulmonares, pero nunca pude trombolizar un cerebro. No se podía. Y no se podía porque no somos irresponsables tampoco, ¿no? Entonces, ha habido gente que en algún momento formó, hizo, pero este es todo un arte. Incluso las guías mismas que ustedes han revisado dicen, ¿no? Bien claro, o sea, tiene que haber personal, y le puse hincapié todavía, experto, no solamente médico, sino enfermera experta. O sea, hay enfermera especializada en el área. Entonces, todo el personal tiene que tener expertise para poder reconocer los signos de alarma en estos pacientes. Más o menos esta es la correlación de un infarto hiperagudo, de un infarto agudo, 12 a 24 horas, y su correlación con las imágenes, ¿no? Lo que ve uno, efecto en masa, lo puse más que todo como para que ustedes digan, aunque ahora hay tutores bien interesantes que uno puede bajar para poder evaluar tomografías. Yo, por ejemplo, yo he aprendido muchísimo y me he entrenado en tomografía, pero me ponen una resonancia y sigo todavía, ¿no? Estoy mirando, ¿será esto? Y ya algo me he desasnado, pero en mi época no había resonancia cuando hice residencia. O sea, me entrené en tomografía duro, o sea, yo he descubierto cosas que a veces el radiólogo no la descubre. Hasta el día de hoy te puedo dar vuelta a tu diagnóstico tomográfico, pero ahí sí, me pones en la resonancia, sí estoy como Paolo, ¿no? Leña, estoy hecho leña. Entonces, no, ¿han visto ese meme hoy día? Buenísimo, ¿eh? Yo soy cruel para esa cosa. Y dice, los abogados de Paolo han encontrado ya la solución, ya no van a pedir que a Paolo le quiten la sanción, van a pedir la postergación del mundial. Qué desgraciado. Ese es buenísimo. Y entonces lo sacan como que fuera un mensaje del TAS, ¿no? Los abogados de Paolo, el nombre del abogado de Paolo, con el de la muerte, ¿no? Entonces el manejo inicial siempre es importante, justamente facilitar la posibilidad de preservar la función neurológica. Si uno lo puede trombolizar a un paciente, realmente el paciente se va a recuperar tremendamente. Yo, eso sí le digo, es muy bonito ver los tremendos infartos que se iban a producir y que se evitaron cuando la trombolisis fue efectiva. Es impresionante, ¿no? Incluso la trombolisis con cateterismo es mucho mejor, ¿no? Entonces, admitirlo a una unidad cerebrovascular agudo es importantísimo. Entonces, uno al menos, yo siempre decía, al menos uno, lo mínimo que debe tener es saber a dónde mandar al paciente. Lo mínimo que uno tiene que saber es, cuando ustedes trabajen, por lo menos saber dónde mando mis infartos cerebrales hiperagudos, ¿no? O sea, los pacientes que llegan y tal, oye, recién tiene una horita, así, por lo menos sé a dónde
debo mandar al paciente. De ahí el trombolítico, como decíamos, fundamentalmente el TPA, lo que usamos en el país, alteplase básicamente. Entonces, básicamente en estos pacientes hay que usarlo en forma rápida y mirar todas las contraindicaciones. Las contraindicaciones son bastante extensas, ¿eh? Por lo menos uno tiene que saber varias cosillas, o sea, sangrados recientes. Sangrados recientes es uno de ellos. Por ejemplo, cuando trabajaba en emergencia y trombolizábamos corazones y de pronto decías, oye, mira qué bonito, tu electro bajó, ya está normal, no hay Q, ¿no? Te bajó el ST. Oye, ¿y tu paciente? ¿Por qué no habla? Y hemorragia cerebral. Entonces, eso por eso le digo, ese es lo triste cuando uno o tiene la mala suerte de que sucede de esa manera. Entonces, tumores cerebrales tienen que ser vistos, porque el tumor sangra. Todos los tumores, ¿no?, sangran. Entonces, eso es una contraindicación absoluta, ¿no? Entonces, sangrados recientes, que vamos a ver todas las indicaciones. Entonces, varían según las pautas que vamos a ver de cada medicamento, pero cualquier evidencia de hemorragia intracerebral o subaracnoidea es algo que uno tiene, es una contraindicación absoluta. Entonces, uno tiene que tomar su tomografía sin contraste. ¿Y por qué tienes que tomarla sin contraste? Porque en los surcos vas a ver resaltados los vasos a nivel de contraste. Y justamente es en los surcos donde tienes que sospechar las hemorragias subaracnoideas. Entonces, toda hemorragia subaracnoidea se te va a pasar si se te ocurrió tomarlo con contraste. Entonces, tiene que ser sin contraste para poder evidenciar en los surcos si hay lesión. ¿Ok? Eso es definitivo. Después, aplicar la puntuación, ¿no? Y si tienes más de 26 o signos isquémicos que involucran por lo menos un tercio, como dice, un tercio, ¿no?, de lo que es la arteria cerebral media, entonces tienes que inhibirte. O sea, lo que se llama un infarto extenso. Si es un infarto extenso, la posibilidad de transformación hemorrágica es muy alta. Entonces, eso tiene que inhibirte. Entonces, lo haces por tu examen físico y adicionalmente por la imagen. O sea, tienes que combinar ambos. Tienes que combinar ambos en el tiempo. Entonces, tienes que ver esa posibilidad de que el paciente haga transformación hemorrágica y al final termine peor el paciente. ¿Ok? Convulsión, contraindicación también. Un recuento de plaquetas, ¿no?, o un INR prolongado. Recuerden ustedes que cuando uno dice en qué momento se anticoagula un paciente, cuando uno usa warfarina, es cuando pasas de 1.5. O sea, de 1.5 para arriba. Entonces ya el punto de corte que se utiliza acá es 1.7, pero si yo le dijera cuál es el momento en que se anticoagula un paciente, a partir de 1.5 para arriba, ya está comenzando a anticoagularse. O sea, ya hay cierta efectividad de tu medicación a partir de 1.5. Entonces, lo mínimo que uno tiene que lograr cuando uno quiere dar de alta un paciente con warfarina es que por lo menos esté en 1.5, ¿no? 1.6. Y ya lo vas controlando en casa para que eso lo puedas regular. Igual acá, entonces 1.7 es el punto de corte que se utiliza, o un tipo de protrombina de 15 segundos. La glucosa, como ven ustedes, la hipoglicemia incluso es más dañina que la hiperglicemia. Entonces, más temor. O sea, yo puedo tener una glucosa de 200, de 300 y no es contraindicación. O sea, simplemente tengo que ajustar mi control metabólico. ¿Ok? Acuérdense que ahora vamos a ver diabetes, que a partir de 200 el paciente está descompensado. O sea, un paciente que tiene 200 o más es un paciente mal controlado. O sea, un descompensado en cualquier momento. Entonces, pero 400 ya es ahí sí. ¿Y por qué 400 y 200? 400 va a ser peor que 200. Es que 400 te correlaciona con patología. Acuérdense que la enfermedad diabética es una enfermedad vascular, netamente vascular. Toda la expresión de la diabetes es vascular, o es micro o es macrovascular, y punto. Entonces, más de 400 te correlaciona con que el paciente puede tener hasta un aneurisma en el abdomen. O sea, no sabes lo que vas a encontrar. Entonces, eso te correlaciona un mal paciente definitivamente.
cualquier cirugía reciente, incluso, y eso también me acuerdo que lo he visto a veces renegar a las unidades de stroke, porque el interno se le ocurrió tomarle un AGA. ¿Por qué cuando le tomaste un AGA? Si no tenía hipoxemia, nada. No, pero doctor, es que como siempre me dicen toma el AGA, y yo tomo el AGA. Y entonces una punción arterial ya lo fregó. Entonces le hacen la punción arterial y dicen, ¿y ahora le ponemos o no? Amárrale la mano. Y si sangra en ese punto, entonces ese es el gran problema. Entonces tiene que tener en cuenta no solamente la cirugía, sino cosas tan sencillas como eso, ¿no? Especialmente aquellas punciones arteriales y venosas que son más grandes, obviamente. Pero ya el haber tomado un análisis de gases arteriales es un riesgo inmediato que uno tiene que reevaluar. Traumas recientes, ¿no? Traumas recientes y las comorbilidades, una presión arterial. Uno de los conceptos que tienen que llevarse hoy día, definitivamente, es que la presión arterial es lo último cuando, o sea, no estamos hablando del paciente que se va a trombolizar, es el primer paso. Acá todavía estoy pensando si lo trombolizo o no, pero acuérdense que en el caso de ustedes no van a tener que pensarlo mucho. Van a tener pocas posibilidades de trombolizar a un paciente. ¿Sí o no? Eso es cierto, esa es realidad. Entonces tienen que ver si lo deberían. Pero lo que sí tienen que quitarse de la cabeza es que todas las presiones tienen que bajarlas. Entonces no sean como las enfermeras, ¿no? Ven 160 al paciente, doctor, está hipertenso, ¿qué le doy? Dale confort, dale un besito, pero no le des captopril lingual que no sirve para nada. No pretendas bajarle la presión por gusto. Y más aún, si tú quieres preservar tejido que esté perfundido. Entonces, ¿cuándo le bajo la presión? Más de 220. O sea, si no, no le bajo. O sea, no bajen las presiones por gusto. ¿Cuándo le vas a bajar la presión? A ese nivel. ¿Le vas a bajar la presión a ese nivel? Cuando lo vas a trombolizar. Pero no lo voy a trombolizar porque no tengo trombolisis en mi hospital. Lo voy a manejar. Ok. ¿Sabes qué, doctor? Está con 200. Le pongo nitroprusiato, póntelo tú. O sea, no le ponga al paciente, no le baje la presión por gusto. O sea, vas a producir mayor zona de penumbra. O sea, mayor zona de isquemia al final. Entonces, no se imaginan, con tristeza uno ve esto, porque yo he trabajado años en emergencias, yo, como decía, jefe de emergencia, años, y 1000 veces, o sea, el 99% de las veces es lo que siempre se hacía. Incluso para trombolizarlo, esa es la presión. O sea, ni siquiera tienes que bajarlo tanto. O sea, tienes que conseguir 185, 110, y con eso lo trombolizas. ¿Se dan cuenta? O sea, pero mi paciente está con 18-10. Ni lo toques, está perfecto. Está en el rango. Pero no le pongo nada, no le pongas nada. Monitoréalo nada más. Monitoréalo, tranquilo. Entonces, esa es una de las primeras taras que debemos quitarnos definitivamente. ¿Ok? Entonces, la presión arterial, creer que en exceso. Y estábamos en comorbilidad ya, neoplasia, pancreatitis, etcétera. Eso lo pueden ver con calma. Antecedente de hemorragia actual también, ¿no? Acuérdense que hemorragia activa, gastrointestinal, tracto urinario, más de 3 semanas anteriores, diatesis hemorrágica conocida, por ejemplo, epístasis, etc. Entonces, la mayoría de las pautas, como ya vieron también en la lectura, que la lectura en realidad no es una gran revisión, sino es fundamentalmente la guía NICE, ¿no? Le mandé la guía NICE, ¿no es cierto? Ahí va. Es la guía NICE. La guía NICE, ¿por qué es importante? Porque es la guía que nuestro Instituto Nacional de Salud y también el Seguro Social utiliza como, digamos, la guía parámetros. Las guías parámetros son fundamentalmente tomadas de las guías NICE. Son las guías más utilizadas, son las guías británicas, son muy bien revisadas y tienen pautas muy bien hechas. ¿Ok? Entonces tenemos que dentro de las 3 horas, no hay duda, o sea, si tú ya hiciste todo lo que tienes que hacer y está dentro de las 3 horas, entonces el paciente lo puedes trombolizar. Entonces recomienda ahí. 3 a 4.5 es todavía discutible y no debe considerarse como estándar de atención. Entonces aquí hay que escoger el paciente. Escoger el paciente ideal para eso. O sea, no es un estándar.
O sea, puede... ¿Qué dice la guía? La guía dice que darle o no darle no incrementa la mortalidad, ¿sí o no? Eso es lo que dice la guía. Pero el nivel de evidencia muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que realmente se recomienda ahorita, ¿no? En este momento es solamente utilizar entre 3 a 4.5 cuando realmente el paciente tenga un excelente estándar de atención donde tú puedas decir, claro, este paciente sí se puede beneficiar. Pero si tengo dudas, no hará nada. O sea, basta que tengas una mínima duda, no le des. No lo vas a beneficiar. Porque el beneficio es tan pobre en realidad que puede ser peor las consecuencias de un sangrado. Entonces, menos de 3 se va a beneficiar, entre 3 y 4.5 tienes que escoger el paciente. Entonces, en 3 horas la evidencia no hay problema, mientras que de 3 a 4.5, ¿no? El riesgo de hemorragia intracraneal fatal en 7 días puede aumentar incluso a 90 días. Cuando uno ve efectividad de tratamiento, uno lo evalúa a 90 días. Es otra de las cosas que tienen que saber leer. Cuando uno lee estudios, a 30 días, mortalidad a 30 días, te evalúa el riesgo de muerte por complicaciones o por decisiones iniciales. O sea, por ejemplo, una neumonía, ¿lo hospitalizo o no lo hospitalizo? Esa es una decisión que puede ser mal tomada, ¿sí o no? ¿Quién te hace hospitalizar eso? Un score. ¿Cómo se llama el score? Más usado, Q65, el PSI Index, ¿no? O sea, el PSI son los dos más usados. ¿Qué cosas son los scores? Son estudios de mortalidad a 30 días, en ese caso, para hospitalizar. Pero cuando uno lee la efectividad del tratamiento, por ejemplo, uno dice, a ese paciente le voy a dar beta-lactam con mamacrolio, a ese paciente le voy a dar alteplase. ¿Cómo evalúo la efectividad? Con mortalidad a 90 días. Entonces, la mortalidad a 90 días me evalúa la efectividad de los tratamientos. Entonces, fundamentalmente ahí tengo que ver, cuando a veces, y es muy frecuente, especialmente en literatura latinoamericana, ver gente que opina con estadísticas mal hechas, ¿no? Entonces, ella dice, sí, mis pacientes en las primeras 2 semanas, al mes, no hubo problemas. Y a 90 días, no seguimos a 90 días. Pero tu seguimiento tiene que ser, para que tú digas que realmente no incrementó en mortalidad, o sea, hubo efectividad en tu tratamiento, es ver a 90 días. Mortalidad a 90 días. Y eso es lo que te va a definir si realmente tienes una terapia efectiva. También existe la terapia endovascular, que es una opción para lograr la reperfusión. Cada vez se ve más esto. Yo ya he visto 2 o 3 pacientes en este año, me están sorprendiendo cada vez más porque es una terapia más efectiva, en algunos casos es muy efectiva y en algunos casos es espectacular, ¿no? Entonces, realmente la terapia endovascular requiere mucha tecnología, pero tiene una recomendación fuerte para ser usada. El control de la presión arterial, como les decía, quítensela de la cabeza. Quítensela de la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿es una emergencia hipertensiva? Sí. Recordemos que las emergencias hipertensivas, ¿no?, son presiones arteriales justamente con esos valores, mayores de 220, mayores de 120, ¿no? Y daño de órgano blanco. ¿Ok? ¿Y qué daño? Si uno va desde arriba, stroke, va bajando, aneurisma, va bajando, infarto de miocardio, va bajando, pulmones, edema agudo pulmonar, va bajando, feocromocitoma, va bajando, falla renal aguda, va bajando, mujer, ¿qué cosa? Eclampsia, varón, ya no, varón no gesta, así que no hay problema, ¿no es cierto? Entonces uno puede mirar todas las daños, ¿no? Pero en el caso del stroke, eso está bien definido. O sea, antiguamente nos dábamos con dudas, no, vas a incrementar el daño haciendo un mal control de la presión arterial. Entonces, no se recomienda, miren que hemos usado, yo les digo, no hace muchos años, hemos usado no solamente nitroprusiato, nitroglicerina, hemos usado betabloqueadores endovenosos. Hoy en día tenemos la betalol, por ejemplo, que ya llegó, por fin.
pero hay que saber en quién usarlo. Hay que saber específico. Entonces, ¿a quién le bajaría la presión? ¿A quién? ¿A quién le bajaría la presión? ¿Al que se va? No, claro, la emergencia está bien, pero ¿a quién le bajaría la presión? O sea, no, ya está bien, más de 220 ya, pero estoy con 210. Estoy con 210 con 110. ¿Le bajas o no? Exacto. Entonces, sí le bajarías al que se va a trombolizar. Entonces, ahí sí le pones un nitroprusiato y comienzas a bajarle lento en 1 hora hasta lograr 185 con 110. Exacto. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿a quién le bajo la presión? Claro, al que pasa de ese nitel, pero cuando yo le baje de ese nitel voy a bajarle no más del 20% en 24 horas. O sea, cuando empiezo terapia, 240 con 140. La vez pasada tenía un paciente que hizo así, 240, 140. ¿Cuánto le va a bajar? Calcúlale no bajar más de 20% progresivamente. ¿Ok? Entonces, y ahí lo mantienes tranquilo, ¿no? Tranquilo, y si es posible lo mandas a cuidados intensivos. Entonces, pero si le vas a trombolizar, ahí sí le vas a dar 185 con 110. La cirugía descompresiva es importante cuando el edema es severo. Hay pacientes que hacen un tremendo edema. Y entonces ahí les damos manitol. El corticoide no funciona en los cerebrovasculares. O sea, cuando uno tiene edema cerebral, tiene 2 tipos de edema, básicamente. El edema compresivo es el edema por inflamación aguda, básicamente, ¿no? Este edema donde eleva la presión intracraneal, y el edema de tipo vasogénico. El edema de tipo vasogénico está asociado fundamentalmente a 2 entidades básicas. El más frecuente, neoplasias y vasculitis. ¿Ok? Entonces son edemas inflamatorios netos. Esos sí se manejan con dexametasona. Entonces, por ejemplo, en un cerebro con una masa y que el paciente está, ¿cómo se llama? No, está más desorientado que Doña Peta, ¿no? Quedó como Doña Peta al día siguiente, ya no hablaba. Entonces, ese paciente, para que se despierte, ¿no? Ese paciente, ven ustedes su tomografía y ven su tremendo tumor y ven el edema vasogénico. ¿Cómo es el edema? Digitiforme. O sea, incluso lo reconocen porque lo ven digitiforme. Ese paciente sí tiene que recibir dexametasona. Generalmente entre 20 y 40 miligramos al día, dosis alta. No se les ocurra dar 4 miligramitos cada 12, 8, no. Es entre 20 y 40. Entonces uno le pone 20, pobre respuesta, lo llevas a 30, a 40. Y ¡blum! El paciente al día siguiente es otro. Es impresionante, ¿eh? Al día siguiente el paciente abre los ojos, 2 días después el paciente está hablando, está comiendo, incluso se levanta, hasta camina. De un paciente que estaba casi en coma. Entonces, esos efectos impresionantes se ven en un buen tratamiento antiedema, especialmente los vasogénicos. Aunque hay edemas vasogénicos que son muy severos, especialmente los que comprometen tronco. En el caso de las hemorragias y los strokes amplios, por ejemplo, ¿cuál es el stroke isquémico amplio? El cerebral media, que coge más de 1/3. Entonces, esos producen un edema que te puede desplazar la línea media. Más de 0,5 ya el paciente debe tener clínica. Más de 1 centímetro que te desplace, el paciente probablemente ya esté en coma, si es agudo. Entonces entonces, ¿cómo manejas eso? Manitol. Básicamente con manitol. Y tu sustancia, tu hidratación debe ser de preferencia con hiperosmolares y manitol. Entonces la cirugía es una opción. No lo trombolizaste. Hasta acá hemos estado viendo y hago hincapié, esto no lo hacía mucho antes, pero como ya en el último año he visto que por lo menos 2 o 3 hospitales han puesto las pilas fuertes y privados, ¿eh? Privados, estoy viendo más gente trombolizada en privado, entonces ustedes van a salir a ver más eso. Pero ojo que la trombolisis tiene su límite. ¿Saben cuál es el límite? El prehospitalario. Lo más importante para que los pacientes se trombolicen es un buen prehospitalario. Y eso es lo que no tenemos todavía.
O sea, un buen prehospitalario, que el paciente, que la ambulancia que llega, ¿no? El bombero no quiere hacer solamente bulla, sino se haga hacer su pequeño examen rápido y tome la decisión correcta, ¿no? Entonces, no tenga en la cabeza, porque a veces uno se encuentra con gente cuadriculada, dice, no, tengo que llevarlo a Casimiro Ulloa. Yo, no, si en mi casa lo llevan, pero Casimiro Ulloa se va a morir, pues. Casimiro Ulloa está en el siglo pasado. Entonces, ¿cómo vas a ir a Casimiro Ulloa? No me friegues. O sea, a un paciente con stroke, ¿cómo le vas a ir a Casimiro Ulloa? Mejor mátalo de una vez. ¿No es cierto? Yo lo he hecho, ¿ah? O sea, yo salí a pelear por un vecino y los desgraciados se lo querían llevar a Casimiro Ulloa. No, el pata es naval, el pata no te vas a ir hasta el hospital naval, pero llévalo a una clínica. La familia va, cuando llegue, porque estaba con el empleado, va a poder hacer algo después. Y al final en ese discutir, por suerte llegó un familiar suyo, creo que era su sobrino, y pum, San Billete, ¿no? Entonces, el idioma del Perú, la coima. Entonces, no sé cómo de pronto, blum, ya lo subieron y a la clínica. Pero se lo querían llevar a Casimiro Ulloa. Entonces, ustedes dirán, doctor, y si fuera Perico Los Palotes, sí, este país es así. Lamentablemente, Perico Los Palotes no iría a ningún sitio, iría a Casimiro Ulloa. ¿No? Creo, ¿no? Es así. Entonces, tú puedes decir, doctor, para todos lo igual, ya ese es el rojete, ¿no? Que todos hagan su infarto severo y se queden, no, pues, si él puede, ¿por qué le vas a...? O sea, los médicos tenemos que buscar siempre el mayor beneficio del paciente. Así parezca injusto, tienen que buscarlo. Entonces, por eso yo les digo, o sea, ustedes tienen que reconocer, ustedes van a estar ahí, o sea, su casa, su vecino, su primo. Entonces el paciente reconoce que es un stroke, llévenlo a donde puede haber un tratamiento adecuado. Y si no, dale aspirina, ¿no? Entonces, 24 a 48 horas hay que, de todo el proceso, ya hay que iniciar la aspirina. ¿Qué dosis? Mínimo. 300 miligramos mínimo, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se recomienda 300 miligramos, 325. No se peleen mucho, porque lo que más hay en el mercado es de 325. Lo que más hay en el mercado es 325. Pero 300 miligramos como mínimo. Eso es lo que hay que hacer. La movilización debe ser precoz. Esa es otra de las cosas que a veces la familia no entiende. Oye, ¿sabes qué? Ya llévatelo. Miren, ¿sabes qué? A mí me dio gusto cuando yo empecé a hacer, regresé a Lima y comencé a hacer emergencias en la red. Yo trabajaba en Revaliati, pero hacía emergencias en la red. Me dio gusto el Angamos. El Hospital Angamos es un hospital totalmente tuburizado, pero la gente que estaba ahí, de emergencia, la mayoría formada en Revaliati, no es por nada, ¿no? Pero ellos sí trabajaban bien. Le daban de alta a los strokes al día siguiente. O sea, no los iban a trombolizar, porque no existía en ese momento, pero ¿qué cosa hacían? Su tomografía rápido, ni siquiera tenían tomógrafo. Ya tenían convenio con uno, ¿no? Claro, también había su cevichito de por medio, iba, le tomaba la tomografía al toque, ya sabía, su aspirina, listo, ¿sabes qué? Al día siguiente de alta. ¿Cómo es en mi hospital? No sale nunca, de la emergencia al menos. Nadie en emergencia da de alta, ni nadie. Entonces los pacientes llegan y después ya están infectados. ¿Pero cómo no se van a infectar si está 5 días en emergencia esperando que alguien le dé de alta? Se me acaba de morir en la mañana un paciente que debió salir de alta. El paciente llegó a mi piso sin oxígeno, 97 años. Disculpe que diga así, ¿a qué animal se le ocurre hospitalizar a un hombre de 97 años? Le queda 6 meses de repente, ¿no? ¿Para qué lo metes al piso? Si ya había curado la neumonía en emergencia. Pues nadie le quiso darle alta. Que suba a piso. ¿Por qué? Porque le encontraron un granulito en la tomografía, ni siquiera le molestaba, porque tenía un derrame pleural paraneumónico. Pues. Y como no quiso la familia afirmar que le hagan la punción, que vaya a piso. Ya, hoy día lo están enterrando. No, bueno, hoy día lo están velando. Me dio pena. Yo pensé 2 días que no he ido y en la mañana me encuentro con... Se murió a las 4 de la mañana. Toda la familia, ya me miraban feo, ¿no? Pero cuando llegó, yo les dije, ¿y qué cuernos? ¿Qué cuernos hace el paciente acá? ¿Por qué no pidieron su alta en emergencia? Y cuando le quise dar de alta no quisieron.
Y al día siguiente hizo fiebre. Y de ahí ya no lo volví a ver. Ahora, no, tampoco lo he vuelto a ver porque ya estaba con la sábana encima. Pero el abuelo se murió. ¿Era justo? No, pues. O sea, ese es el otro asunto, ¿no? ¿Por qué no le dieron de alta a tiempo? Entonces, ese es por eso que esto me gustó. Movilización precoz. O sea, tempranamente el paciente no tiene por qué estar hospitalizado. Si el paciente no es grave, ¿para qué lo hospitalizas? ¿Que la rehabilitación se hace hospitalizado? No. Solamente si tienes riesgo de sangrado, lo dejas. ¿Quiénes no tienen riesgo de sangrado? Los que tienen un infarto extenso. Nadie más. El resto, su aspirina, y alista aspirina, así, mándalo a su casa. Tranquilo. Entonces, de emergencia debe salir, ¿no es cierto? Ese es un estándar de atención, ¿eh? Es un estándar alto de atención. Los pacientes que no son trombolizados, y que no tienen bajo riesgo, salen de emergencia de alta. Y en la evaluación post uno puede ver en ese momento, ¿no? Si el paciente con una nueva tomografía, ¿qué cosas haces en el post? Ya. No tengo idea, y eso me ha pasado varias veces. ¿Por qué cuernos? Tienes 21 años, 22 años, haces un ACV a los 21, 22 años. O sea, te haría loco mandándote a tu casa, ¿sí o no? Tengo que buscar la causa. Entonces hay pacientes que tengo que buscar la causa. Oye, ¿por qué tiene este pata? Entonces, ¿qué? Mínimo, si es aterotrombótico, Doppler carotídeo. Mínimo, estetoscopio a la carótida. No, sus compañeros ustedes son cuarto año, ¿no? No, quinto, yo los estoy degradando. Los del cuarto año, que los tengo ahorita en semiología. Hoy ya le estábamos hablando de diabetes, le decía, creo que escuchamos, sí doctor, sí, yo trato siempre de aprovechar al paciente que está en ese momento, sea el capítulo que sea, ¿no? ¿Se acuerdan de ese viejito que tenía? Claro, sí, el que tenía soplo carotídeo. Tremendo soplo carotídeo. Ya no tengo que mostrarles ahorita, porque no siempre lo vas a encontrar. ¿Se dan cuenta? ¿Y se acuerdan el bocio? ¡Ah, el bocio, el que tenía soplo tiroideo! Mucho soplo tiroideo. Pero lo vieron en ese momento. Entonces uno tiene que aprovechar. Porque si tu profesor se encartona en mostrarles lo del capítulo, se frega. Bueno, si es internista el médico, ¿no? Porque si el que es gastro siempre le va a mostrar el tubo nomás, ¿no? Entonces, es tubólogo más que todo. Pero, o sea, le va a mostrar solamente su especialidad. Entonces, por eso en el estándar de formación fuera del país, toda la parte clínica no la puedes hacer con su especialista, jamás. La haces siempre con un internista. Ahora, ya no te voy a decir que internista todos sean buenos, ¿sabes? Más bien no me quemo jamás. Pero definitivamente, siempre cuando ustedes estén en práctica, traten de mirar todo lo que puedan, ¿no? Traten de mirar todo lo que puedan. Porque en ese momento puede estar algo ahí específico y después no lo vuelven a ver nunca más. Yo tengo, por ejemplo, mañana que dar de alta a un paciente con Wegener. ¿Han visto Wegener? ¿Con epiescleritis? Claro, un Wegener. Segundo Wegener en el año. De cero. Entonces me lo mandaron como si fuera una histiocitosis X. Y yo dije X, Y, Y. ¿Pero por qué pusieron histiocitosis X? Todo el mundo repitió lo mismo que decía alguien que miró una lámina y le pareció una histiocitosis. Y lógico, entonces comenzaron y dijeron a todo el mundo, histiocitosis, sube a piso. Cuando llegó, que le dije a los chicos, es un Wegener. De libro. Granuloma, cavitante, compromiso de senos paranasales, hematuria, oye, Wegener. Y epiescleritis, doctor, claro, hacen epiescleritis, uveitis, hacen mononeuritis múltiple, hacen un montón de cosas. Entonces uno tiene que aprovechar en ese momento, ¿se dan cuenta? Entonces, como les decía a los chicos, de repente cuando hagamos reumato, en el siguiente ciclo verán Wegener, no. De repente no, pues ya lo vieron ya. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. O sea, por eso yo justo venía pensando, porque ayer hice un correo, de repente mañana me voy a estar en la universidad, pero no puede ser, ¿no? Yo estoy contento con muchas cosas. No con lo que me pagan, porque ni siquiera sé cuánto me pagan. Te soy franco. O sea, pero estoy contento con el hecho de que nos han cambiado la manera de enseñar. Y no puedo tener pues, los alumnos 2 días a la semana. Es una estupidez, disculpe que lo voy a decir, es una estupidez, no sé quién se le ocurrió eso. Es una estupidez mayúscula. Porque si lo tengo todos los días los pacientes cambian. Entonces tengo oportunidad por más que sea 2 horitas, pero tengo oportunidad de mostrarle lo que de repente mañana le doy de alta.
Y si a mí me dicen que un médico puede hacer docencia 5 horas sin pasar visita a sus pacientes, para el Ministerio de Salud. Eso no trabaja. Yo no puedo. Porque me dijeron, doctor, pero va a coger los 2 grupos. ¿Saben cómo es eso, no? Sí, ¿va a coger no. Y sus profesores, ninguno va a coger los 2 grupos. Y mamá me decía, pero doctor, ¿por qué no hay ninguno va a coger los 2 grupos? Porque tenemos que trabajar pues, en el hospital. ¿Cómo hago prácticas 5 horas? Y veo mis pacientes. Claro, los voy a ver, una parte los veo con los alumnos, pero otra parte tengo que enseñarles, ¿sabes? ¿Sí o no? Por lo menos tengo que irme una horita a hablar con los familiares, o sea, no puedo estar con los alumnos y hablar con los familiares, ¿entienden la figura? Entonces no es así. Bueno, ojalá que eso lo cambie. Pero si ya no me ven el próximo año, será por... no, usted ya no tiene por qué verme también. Pero yo no sé, hasta el próximo ciclo no sé cómo vamos a hacer. Y encima, cuando yo empecé la sede como coordinador, les exigí tener un patólogo. Entonces, en Medicina 2, todos los casos clínicos se discutían con el jefe de patología de Revalidati, con Java, que es mi pata. Ellos van a hacer todo que le pagaran 10 horitas. No importa, con tal de enseñar. ¿Se dan cuenta? Ahora van a pensarlo. Entonces me he dicho, pero ¿por qué no le quitas 10 horas a uno de tus profesores? ¿Sabes qué? Voy a hacer un gesto feo. Ya. Entonces, no, pues. Entonces, ustedes son los que pagan. Ustedes son los que tienen que corregir eso. ¿Ok? ¿Saben cómo se debería hacer? Y eso lo hicimos en San Marcos alguna vez. Deberían hacer las teorías, todas las teorías, 3 meses. Brutal así. Y los otros 6 meses metidos en el hospital mañana, tarde y noche. Esa es la manera. Pero eso se puede hacer en hospitales docentes. Eso es lo malo también. Ahora, yo les digo, yo sí lo hice. Pero esa es decisión de ustedes. ¿Cómo lo hice? Dejaba de ir a clase. Entonces me escapaba, decía, esta teoría está horrible, ya me iba al hospital. Y me metí 2 años al hospital y pensaban que era residente. O sea, yo me metí en el hospital y llegó un momento en que con los doctores con los que yo ya hice hasta amistad hasta el día de hoy, ¿no? Que eran de la Almenara, yo me formé en la Almenara, me decían, Lucho, anda a ver esta interconsulta y ahorita te alcanzamos. Y yo me iba a ver, me tuteaban, ¿no? Me iba a emergencia de la Almenara y cuando llegaba con la interconsulta, el interno del R1 presentándome el caso, yo era alumno. Yo me mataba de risa. Como ya vivía en el hospital, pero tú me encontrabas haciendo una parasistencia a las 10 de la noche, o me encontrabas haciendo una tóraco a las 10 de la noche. Entonces, eso tienen ustedes que la medicina no se puede aprender telemétricamente, por más que YouTube te muestre lo que sea. O sea, hasta que no lo veas en vivo, no se te va a quedar. Y yo siempre les digo, y lo que más les aconsejo, esto de acá, por eso que me gusta contar anécdotas. Vean un caso, así como ese Wegener, y después lo van a leer. Ya nunca se les olvida. Y eso me lo dijo un gran maestro. Entonces Salazar me dijo una vez, léete un caso, el caso que veas ese día espectacular, no te despegues. Síguelo, míralo, revisa la placa, revisa todo, revisa, y siempre debes tener un mataburro. En esa época era más difícil, porque ahorita entras a tu celular, es fácil, ¿no? Entonces me compré el Ferry, me compré el Washington, obviamente todo en inglés, nunca leen en el idioma si no es original. Entonces, y miraba, entonces, pancreatitis, la primera vez que había una pancreatitis, miraba todo. El electro, y le tomé el electro, tenía T negativas, claro, o sea, hay T negativas en el electro, en la cara anterior. Veía, no, la cara inferior, pero, y así, ¡pum! Entonces, y nunca más me olvidé. Y entonces de ahí, todo lo que ustedes vean, traten de completarlo. O sea, no sean aburridos. Yo por eso a veces cuando le digo a los alumnos, vayan a hacer la historia de ese paciente. A los 15 minutos están ahí. ¿Y qué pasó? Ya, doctor. Y después voy y no saben nada del paciente. Bueno, ahora ya no, ahora sí se demoran. No sé si cigotea, no, pero ahora ya sacan mejor los datos. Pero definitivamente cambien eso, no puede ser.
Entonces el paciente, porque conforme nosotros hagamos mejor las cosas, estos pacientes van a salir de alta rápido. ¿Y qué cosas hay que hacer con la dieta? Uno de los grandes problemas del stroke es, ya dale de comer porque está despierto, y si no deglute, y si se aspira. Y uno de los grandes problemas de las complicaciones de los pacientes con stroke es justamente la broncoaspiración. Entonces uno tiene que estar seguro de que deglute para poder darle alimentación. No es cuestión de que esté despierto nada más, sino que tiene que tener una buena deglución. Y ustedes me dirán, doctor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con las estatinas? Miren que, ¿qué les han dicho en neuro respecto a las estatinas? ¿Le dan inmediato o no? 80 miligramos, ¿no? O 40 miligramos. ¿Las primeras 24 horas? ¿Cómo es? No han estudiado. ¿Cómo son las estatinas en el infarto cerebral? 80 ¿Es inmediato o no? Sí. Digan la verdad, ¿sí o no? Les han dicho que sí. Sí. Ya, no es inmediato. ¿Ok? Entonces, y eso siempre ha sido una discusión que yo he tenido con los residentes. Doctor, y sube el paciente con 40, con 80 miligramos, un viejito. ¿Saben cuántas radiomiolisis he visto en esos viejitos? 5. 5 viejos, 2 se han muerto, se murieron por radiomiolisis masiva. Entonces yo digo, los que te enseñan eso son los que no manejan pacientes, por más neurólogos que sean. No manejan pacientes. O sea, entonces, desde que se puso de moda, que salió el famoso artículo, que les puedo decir la fecha todavía, ¿no? Desde que salió ese maldito artículo en el año 2007, 2008, la gente se volvió loca. 40, 80 miligramos de atorvastatina, claro, a la industria le convenía, ¿no? Hoy en día la estatina se da, sí, pero se da como un tratamiento de prevención secundaria, exacto. Como siempre debió ser. Pero dar estatina ya, que vas a estabilizar el endotelio. ¿Y dónde está eso demostrado? Eso no está demostrado. Entonces pasó después a recomendación débil y ahora todo el mundo lo ve. ¿Entienden la figura? Entonces hay que tener cuidado. Y existe, si ustedes quieren evidenciar una terapia así de este tipo tan agresiva, yo les decía, miren el NNT. ¿Qué es el NNT? Número necesario de pacientes a tratar. Entonces, ¿cuántos pacientes tienes que tratar para que evites, por ejemplo, un infarto con aspirina? Miocardio, ¿no? ¿Está demostrado o no? ¿Cuánto es el NNT de la aspirina en infarto de miocardio como preventivo secundario? ¿No? ¿No saben? Aproximadamente 8. Es uno de los más bajos. ¿Qué significa 8? Miren que es uno de los tratamientos más que nadie discute, ¿sí o no? Significa que por cada 8 pacientes que trates, previenes 1. Ese es el NNT. Por cada paciente que trates, por cada 8 pacientes, 1 vas a prevenir. Y los otros 7, se jodieron. ¿Y cuánto era cuando empezó esto, yo le decía a mi residente, ¿cuánto es el NNT con estatinas? No sé, doctor, entra en la calculadora. Ahí. Entonces, no te lo dice el artículo, nunca te lo dice el artículo, aunque ahora los están obligando. Saca datos, este dato, hay una que se llama calculadora de MBE. Entonces, ponen ustedes calculadora de MBE en su esto, meten los datos y hallan el NNT. ¿Y sabe cuánto salía el NNT? Salía 46 cuando salió el artículo. Con los primeros estudios. Es una locura, le digo, ¿no? ¿Cómo? O sea, voy a tratar 46 pacientes y ¿cuántas radiomiolisis voy a ver? Y ahí empezamos a ver radiomiolisis. El primero que entró, un viejito, 80 años, 80 miligramos le dieron en neurología y le dieron de alta. 80 miligramos de atorvastatina a su casa. Una semana después entró que no podía caminar. ¿Y sabe lo primero que pensaron? Y una barrera. Como está de moda ahora, me acuerdo de él. Y el paciente, alguien por ahí dijo, oye, pero le duelen los músculos, no puedes tocar. CPK, tenía 80.000 de CPK. Tenía 80 años y 80.000 de CPK. Falla renal, diálisis. Ese se salvó. El siguiente se murió. Sí. No, es que va a depender del tipo de enfermedad.
O sea, se relaciona. Pero generalmente se trata de evitar tratamientos que pasen de 30. Entonces va a depender mucho de la enfermedad. Entonces, por eso les decía, ver este tipo de cosas, o sea, por ejemplo, complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente y más terrible? La neumonía. Es lo más frecuente. Pacientes con stroke, con ACV, hacen rápida neumonía, pero no nos damos cuenta que uno de los grandes problemas es la deglución. Y entonces, ¿por qué hace neumonía? Porque le comenzaron a dar la dieta antes de tiempo. Entonces, ¡boom! Pero dale de comer, el viejito quiere, mi papá quiere comer. Ya, pero le vamos a dar de comer mañana. Doctor, yo ya le di. ¿Te das cuenta? Entonces, uno tiene que ser precoz, ¿no? NPO, obsérvalo tranquilo, 24 a 48 horas, si se hace un ACV importante, ¿no? Y ver si hace alguna otra complicación. Y por último, como decíamos, ver qué cosa, prevención secundaria. Y como prevención secundaria, uso de estatinas, incluso por debajo de actividad física. Uso de estatinas, reducción de presión arterial, o sea, tardíamente, o sea, no tienes por qué apurarte, dale de alta y en consultorio le inicias su estatina, miras bien, no mires los lípidos en fase aguda, míralos después, consumo excesivo y ahí ves todo lo demás con estos pacientes. Ok. ¿Les quedó más o menos un poquito más claro? Ok.